revelado el misterio escalofriante de la planchada y otras sombras malditas en San Luis Potosí. Claudia no podía sacudirse la sensación de que algo oscuro se cernía sobre el hospital donde trabajaba. Cada noche, mientras el frío se filtraba por las ventanas y las luces parpadeaban como si tuvieran vida propia, el murmullo de los pacientes se transformaba en un eco aterrador. Había días en que las sillas vacías del área de internación parecían observarla, y una sombra vagabunda danzaba en los rincones de su mente. Las desapariciones comenzaron de forma sutil, uno a uno, pacientes que nunca más volvieron a ser vistos. Una noche, mientras realizaba su ronda, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El aire se volvió denso y cargado de preguntas no resueltas. Miró su reflejo en una ventana y se recordó a sí misma, madre soltera de un niño de 7 años, y de cómo se había aferrado al trabajo como la única fuente de estabilidad. Pero la preocupación comenzó a invadir su ser, alimentada por aquellas historias que su abuela le contaba sobre la planchada, el espectro aterrador que se decía que rondaba los hospitales. ¿Y si era cierto? ¿Y si ese espíritu la buscaba? Mientras intentaba concentrarse en sus tareas, un sonido sordo la interrumpió. Fue un susurro, una risa lejana que parece reírse de su fragilidad. ¿Qué estás haciendo, Claudia?, pareció decir aquel susurro, mientras la ignorancia de su entorno se tornaba en un agudo sentido de alerta. Las luces se apagaron de golpe, y la soledad se volvió ensordecedora. Claudia sintió el sudor frío deslizándose por su frente, mientras miradas invisibles se posaban sobre ella. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las noches en el hospital se convirtieron en un ciclo interminable de terror y ansiedad. Claudia ya no sentía el suelo firme bajo sus pies. Un día, entre papeles desordenados, encontró una carta anónima que desató su paranoia. Alguien dentro del hospital estaba manipulando vidas, aprovechándose del sufrimiento ajeno. El caos se apoderó de su mente, y la confianza en sus compañeros se esfumó como el humo en el aire. Se convertían en sombras, en piezas de un rompecabezas cruel. Cada roce, cada sonrisa que antes le parecían amables, ahora las veía como un disfraz de traición. En su comunidad, la preocupación aumentaba. El grupo de vecinos que creía conocer se volvía hostil, y mientras regresaba a casa una tarde, sintió sus miradas penetrantes. Sus risas, que una vez le parecieron cálidas, resonaban en su cabeza como un eco siniestro. ¿Qué pasaría si te fueras?, parecía insinuar su expresión burlona. El desenlace se tornaba inevitable. La atmósfera se espesaba, y las paredes del hospital susurraban verdades que Claudia no estaba lista para aceptar. Su compañero de trabajo desapareció por completo, ahondando el misterio. La oscuridad se cernía, pero algo le decía que debía enfrentar la planchada. ¿Sería este el momento donde finalmente pudiera desenredar su pasado? ¿O su futuro, el de su hijo, sería lo que debía sacrificar? Una decisión la aguardaba, y el eco de los secretos antiguos prometía llevarla al borde de una revelación aterradora. Claudia se detuvo en la entrada de la sala de emergencias, sintiendo como el aire, ya de por sí pesado, se tornaba aún más denso. La sensación de estar observada intensificaba su nerviosismo. Se obligó a dar un paso al frente, consciente de que las miradas invisibles que la acechaban quizás eran producto de su mente perturbada, pero no podía sacudirse la inquietante certeza de que había algo más, algo que acechaba entre las sombras del hospital. La carta anónima aún pesaba en su bolso, como si fuera un objeto maldito que revelara secretos que prefería no conocer. Mientras recorría el pasillo, el eco de sus pasos retumbaba ominosamente, haciéndola sentir aún más sola en aquel laberinto de angustia. La mente la traicionaba, los murmullos de los pacientes parecían confabularse en su contra, entrelazándose en susurros que no alcanzaba a entender. De pronto, un grito desgarrador irrumpió el silencio de la noche, proveniente de una de las habitaciones.
Claudia se sobresaltó, y por un instante, su corazón se detuvo. Corrió hacia la puerta, solo para encontrarla apenas entreabierta. Con el aliento entrecortado, la empujó lentamente. Dentro, un paciente, un hombre anciano con la mirada vacía, se retorcía en la cama. Su expresión era de puro terror. «Ella viene. No dejen que me lleve». Aullaba, mientras sus manos temblorosas se aferraban a las sábanas como si éstas fueran su única salvación. Claudia trató de calmarlo, pero el miedo en sus ojos le heló la sangre. La luz de la habitación parpadeaba, generando un juego de sombras que parecía cobrar vida. Cuando todo parecía estar perdiéndose en la locura, el anciano dejó de moverse súbitamente. El silencio se apoderó del lugar y, en ese instante, Claudia sintió que algo helado la tocaba en la espalda. Se giró rápidamente, pero no había nada. Solo vacío. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras la risa burlona resonaba de nuevo en su mente. En su pecho, una presión creciente la empujaba a actuar. Salió corriendo del cuarto, sintiendo que el hospital entero la observaba, esperándola con una voraz expectativa. La salida estaba cada vez más lejos. Corrió hacia el área del personal, tratando de encontrar a alguien que pudiera ayudarla, alguien que le diera respuestas. Cuando llegó, se halló con un grupo de enfermeras murmurando entre ellas, con miradas furtivas que se cruzaban. Claudia, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó. ¿Han visto a Carlos?, preguntó con voz temblorosa. Las enfermeras se quedaron en silencio, sus rostros se tornaron serios y evitaban mirarla a los ojos. No lo hemos visto, dijo finalmente una de ellas, pero su tono dejaba entrever algo más, algo siniestro. De repente, un grito retumbó desde el pasillo, captando su atención. El mismo grito del anciano resonaba en sus oídos. El tiempo se detuvo. Claudia sintió que el aire se le escapaba, su mente luchaba contra la locura mientras una revelación oscura se comenzaba a gestar en lo profundo de su ser. Algo extraño, algo frío la llamaba a investigar más allá de lo conocido. Se dirigió una vez más hacia la sala donde había gritado el anciano, pero al llegar, la habitación estaba vacía. La cama deshecha, lencería manchada. Vio un rastro de algo oscuro en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado. El miedo ascendía en su pecho. Claudia tomó una respiración profunda, sintiendo el sudor frío en su frente. La risa burlona regresó y la envolvió como un manto. ¿Qué más sabes, Claudia?, parecía decir. Un escalofrío le recorrió la espalda. Este no era un simple hospital. Era un coto de caza para algo más oscuro, y ella había caído en su trampa. El eco de los murmullos comenzó a hacerse louder, empujándola hacia el abismo. Ya no podía retroceder. La verdad la perseguía, implacable. Y en un rincón de su mente, la sombra de la planchada se dibujaba con más claridad. Algo tendría que entregar, algo que no estaba dispuesta a perder, y en ese momento, Claudia decidió que debía encontrar la raíz de todo esto, el origen de aquella maldición. Salió de la sala, lista para desentrañar aquel misterio, mientras las luces comenzaban a parpadear, danzando como mariposas oscuras en su camino. Pero, ¿qué precio pagaría al hacerlo? La decisión pesaba en su alma porque al final, lo que estaba a punto de descubrir la confrontaría con su peor miedo. ¿Qué esperaba al final de la sala? ¿Sería la verdad o su propia perdición? Claudia avanzó por el pasillo, cada paso resonando como un tambor en su pecho. La atmósfera estaba cargada de algo que iba más allá del pánico. Era como si el hospital mismo estuviera vivo, esperando a que ella se adentrara en sus profundidades más oscuras. Un escalofrío le recorrió la espalda y las luces, a su alrededor, seguían parpadeando frenéticamente, como si estuvieran tratando de advertirla. El eco de la risa burlona aún iba y venía en su mente, como un eco incesante que no la dejaba en paz. Mientras avanzaba, su mirada se detuvo en una puerta, estaba entreabierta, y la terrible curiosidad le empujaba a entrar. Dentro, las paredes estaban cubiertas de grafitis, garabatos que parecían formas distorsionadas de rostros que gritaban. La planchada, murmuró, sin poder evitar que su voz temblara. Se asomó, y en ese instante, algo le pareció familiar.
Era una imagen, una enfermera de rostro pálido, con los ojos hundidos hasta parecer agujeros negros. Se movía con gracia pero con un aura de tristeza atmósfera. Algo en su forma de moverse la hizo estremecerse. No puede ser, pensó, sintiendo que su estómago se revolvía. Sin embargo, lo que la atrapó fue el extraño sonido que apenas podía discernir, como un susurro cargado de dolor. Se acercó más, y en ese instante, sintió un vacío en su pecho, como si el aire mismo se hubiera esfumado. Ayuda, resonó una voz lejana, pero tan clara, tan desgarradora. Claudia cerró los ojos, la voz parecía venir de todas partes, y, al abrirlos, la enfermera estaba allí, mirándola. La enfermera inclinó la cabeza, sus labios apenas se movieron. No puedes quedarte aquí. Te lo advertí, pero, ¿advertirte de qué? La imagen se desvaneció, dejando tras de sí solo un eco de risas. Claudia se sintió mareada, traspasando los límites de su propia cordura. Era como si estuviera atrapada en un ciclo oscuro del que no podía escapar. Cada vez que pensaba que había un camino hacia la libertad, más oscuros se volvían los pasillos. Sus pasos la llevaban hacia la sala de descanso del personal, un lugar en teoría seguro, pero que rebosaba un ambiente de inquietud permanente. Las sillas habían sido volcadas y el área era un caos. Buscó entre los fragmentos de papeles y jeringas rotas, buscando respuestas. Justo cuando a punto estaba de darse por vencida, notó una fotografía en el suelo, un grupo de enfermeras sonrientes. Todas, menos una, tenían las miradas vacías. Aquella imagen parecía tener vida propia. Al acercarse más, la familiaridad de los rostros la golpeó como un balde de agua fría. Allí estaba la planchada, en su apogeo, antes de que el horror la consumiera. Pero esto no tiene sentido, pensó Claudia, el sudor goteando por su frente. ¿Qué les pasó a todas? El murmullo de la sala comenzó a intensificarse, y cada voz se convertía en un grito. Débilmente, oía a Carlos, su amigo, llamándola. Pero la voz de él estaba suplicante, casi como si rogaran ayuda. Claudia sintió que el aire se le cortaba, y miró por la ventana. Una sombra oscura se movía entre los árboles del exterior, desdibujándose entre las luces de la luna. Un aterrador presentimiento la invadió. La verdad no solo la acechaba, estaba a punto de atraparla. Salió de la sala solo para encontrarse cara a cara con lo que parecía ser un grupo de enfermeras, sus rostros cubiertos por sombras, mirándola fijamente. No eran solo pacientes, eran espíritus atrapados en el hospital como ella. Claudia retrocedió, en un intento de huir, pero las sombras se acercaron, queriendo tocarla, y en sus ojos se reflejaba su propio miedo. Vine a buscar a Carlos, dejen que me vaya, gritó desesperada. Pero la respuesta fue un murmullo unificado que pareció salir de la tierra misma, no puedes escapar de la planchada. La risa burlona la envolvió nuevamente, y en un giro, la realidad se alteró. Cualquier sentido de lógica se desvaneció, la oscuridad comenzaba a cerrarse sobre ella, y lo único que le quedó fue un pensamiento aterrador, cuando se convirtió el hospital en un laberinto del que no podría salir. Ya no tenía dudas. La verdad era más aterradora que cualquier miedo imaginado, y en ese instante, comprendió que su elección ahora tenía un precio. ¿Qué quieres de mí?, gritó al aire, enfrentando las sombras que la rodeaban. Y justo cuando estaba a punto de perder la fe, una figura emergió de la bruma. Era la enfermera de la foto, mirándola con una sonrisa macabra, sus ojos vacíos como la misma noche. Para descubrir la verdad, primero debes enfrentarte a tu propia oscuridad. Y antes de que pudiera reaccionar, la habitación comenzó a girar, el suelo crujió, y Claudia se encontró en la sala de emergencias de nuevo, donde todo había comenzado, pero esta vez, la luz iluminaba una figura conocida: Carlos, despierto, pero también, mirándola con esa misma mirada vacía. ¿Qué significaba esto? ¿Era realmente él, o una ilusión creada por el hospital? Mientras su corazón latía con fuerza, Claudia supo que la revelación final estaba cerca, y que el verdadero horror apenas empezaba. Los gritos resonaban en la cabeza de Claudia, mientras su mirada se centraba en la figura que ahora ocupaba la sala de emergencias. Carlos parecía un espectro, una sombra de lo que era antes. Su rostro, una máscara de sufrimiento, se mantenía inamovible,
pero sus ojos, esos ojos, estaban vacíos, carentes de vida y calor humano. Carlos, susurró ella, tratando de acercarse, de tocar su mano, pero él retrocedió. Un sudor frío le empapaba la frente. Soy yo, Claudia. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando aquí? Sin respuesta, y el silencio se convirtió en un océano de desesperación. La intención de acercarse se convertía en un dilema aterrador. Si él era realmente Carlos, ¿por qué parecía tan lejano? El eco de las sombras parecía alimentarse de su confusión. Las imágenes de aquellas enfermeras fueron inundando su mente. Eran ellas las que mantenían al hospital en esta espiral de terror. Las risas burlonas y los murmullos sórdidos emergieron nuevamente, en un torbellino que hizo que su mente estallara en fragmentos. Carlos. ¿Qué te pasó? Ella lo miraba, sus ojos fijos en el rostro desolado de su amigo, quien lentamente empezó a abrir su boca. Ella está aquí, dijo, la voz rasposa y temblorosa. No puedes quedarte, no puedes, huye. Su tono se tornó urgente, pero pronto fue interrumpido por un quejido desgarrador desde las profundidades del hospital, como un aviso desde el mismo infierno. La habitación comenzó a girar nuevamente y las luces comenzaron a parpadear. Claudia sintió un desmayo súbito, cayendo casi de rodillas, mientras un estremecimiento recorrió su columna. ¿Qué tengo que hacer?, gritó, desesperada, buscando respuestas en aquel espacio que se cerraba sobre ella, como un abrazo de un ser abominable. De repente, todo se oscureció. El sonido de pasos resonó más allá de la oscuridad, como un tambor en su pecho, y un frío intenso llenó la sala. Entonces, una voz femenina, suave pero aterradora, surgió de la penumbra. Bienvenida, Claudia. Sabía que vendrías. Aquella voz provocó que su piel se erizara y el corazón le latiera con fuerza. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?, preguntó, tratando de mantener la calma, a pesar del pánico que dominaba sus pensamientos. Soy la guardiana de los secretos que inundan estos pasillos y tú, querida, estás destinada a ser parte de ellos. La figura de la planchada avanzó, su rostro pálido brillaba incluso en la oscuridad, sus ojos vacíos fijos en ella, como dos abismos helados. He visto a muchos y ahora, te he estado esperando. Claudia sintió que el aire se le escapaba. Déjame salir. No tengo nada que ver contigo. Pero todo lo que eres está aquí, en este lugar. Cada miedo, cada secreto. Ellos también están atrapados. Y si deseas liberar a tu amigo, tendrás que aceptar tu verdad. La única forma de romper este ciclo es enfrentarte a lo que temes. Si no lo haces, Carlos quedará aquí para siempre. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, llenando el espacio con gritos de angustia. Con cada grito, Claudia pudo sentir la carga de sus propios recuerdos, de los momentos que había tratado de ocultar en su mente. ¿Acaso esos eran los aspectos de su propia oscuridad? Un grito desgarrador de culpa brotó de su interior. No puedo enfrentar eso, no tienes elección, resonó la planchada, con una voz que parecía desgarrar el aire mismo. La verdad dolerá, pero liberará a los que has perdido. Ahora, ¿te atreverás a mirar dentro de ti? Claudia se sintió impotente. La figura de Carlos continuaba mirándola, su rostro lleno de desesperación. Una decisión crucial se cernía sobre ella, frente al horror o a su propio arrepentimiento. El momento decisivo se acercaba, y con cada segundo, el tiempo se desvanecía. Una luz parpadeante emergió de la esquina. Era un pasillo que nunca había visto, una salida que parecía llevar a su pasado. ¿Era el camino a la salvación o a la perdición? Las sombras la rodearon nuevamente, y con un impulso desesperado, Claudia corrió hacia adelante, buscando respuestas en la oscuridad, pero al dar el primer paso, algo la detuvo. Una cuestión flotaba en el aire, una voz suave y persistente. ¿Qué secretos estás lista para descubrir? La respuesta estaba a un paso solo en el umbral de su propia oscuridad. El horror estaba a punto de revelarse, pero ¿estaba lista para enfrentar la verdad? ¿Y qué pasaría con Carlos si no podía? El tiempo se agota y el terror se intensifica. Claudia se detuvo en seco al escuchar la pregunta. La fría presión del pasillo a su alrededor se intensificó, como si las paredes mismas estuvieran a punto de cerrarse sobre ella. Con cada latido de su corazón, sintió que el tiempo se alargaba infinitamente.
un eco de desesperación que reverberaba en su mente. «¿Qué secretos?», murmuró, más a sí misma que a la figura sombría que se apropia del ambiente. El aire frío se volvió cortante y pesado, y los murmullos de sus propios miedos comenzaron a elevarse a su alrededor, vibrando en un crescendo aterrador. Sin pensarlo, comenzó a avanzar hacia el pasillo iluminado. Las paredes estaban manchadas, llenas de huellas, como si cada paso que se había dado allí hubiera dejado su propia marca. El silencio sepulcral envolvía todo, pero cuando Claudia cerró los ojos, pudo oír susurros lejanos, risas, gritos de dolor, ecos de vidas quebradas. «Carlos», gritó, su voz rebotando por el corredor. Pero no hubo respuesta. Solo el sonido de su propia respiración entrecortada y el latido de su corazón. Al caminar, la luz comenzó a titilar de nuevo, desvaneciéndose en la oscuridad. Temía lo que podría encontrar y, sin embargo, había algo en su interior que la impulsaba a seguir. A medida que sus pasos resonaban, notó que detrás de ella la presencia de la planchada se volvía cada vez más tangible, más opresiva. «Los secretos son como sombras, Claudia. Se alimentan de aquello que ocultas», dijo la voz etérea, retumbando en la cavidad vacía del pasillo. Sin poder contenerse, Claudia se volvió. «¿Qué sabes de mí?». «Sé lo que has enterrado. Esos recuerdos que temes, esos que te han hecho olvidarte a ti misma. Y son ellos los que sostienen a Carlos en esta lamentable prisión». Las palabras de la planchada resonaron en su mente, carcomiendo sus defensas. Recordaba momentos de su vida que había evocado en su pasado, risas desvaneciéndose y lágrimas olvidadas. Una mezcla de miedo y ira se apoderó de ella. «Yo no tengo nada que ocultar», dijo, convencida de su propia mentira. «¿Así que has olvidado a tu hermana? ¿Cómo se siente saber que no la salvaste?». La risa de la planchada resonó como un eco infernal. Claudia sintió que su estómago se retorcía. La figura se acercó lentamente, como un espectro que se alimentaba del sufrimiento. «Ella sigue aquí, atrapada en esta oscuridad, solo porque no enfrentaste la verdad». Cada palabra era una puñalada. Los recuerdos de ese trágico día volvían a atormentarla, como un eco en su mente. La verdad que había tratado de borrar la atrapaba, la mantenía cautiva, como a Carlos. Pero no podía rendirse, no podía dejar a su amigo en aquel lugar. Con cada paso que daba, la luz se intensificaba. Se apoderó de su miedo y lo convirtió en coraje. «No te tengo miedo», exclamó, su voz resonando con más fuerza. «Voy a liberarlos. A ti y a todos los que han sido atrapados». La planchada se detuvo, sorprendida por la repentina audacia de Claudia. «Algunos secretos son devastadores, Claudia. ¿Estás dispuesta a pagar el precio?». «Lo haré de todos modos», respondió, con su corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra, mientras la oscuridad a su alrededor comenzaba a retorcerse. Al clavar su mirada en la blanquecina figura, los gritos comenzaron a tomar forma, sombras adoptando rostros familiares, llenando el espacio con el clutch del terror. Claudia apretó los dientes y avanzó, preparándose para enfrentar la verdad que tanto había temido, pero antes de dar más pasos, un estruendo resonó en lo profundo del hospital. Las luces comenzaron a parpadear con desesperación, y la risa retumbante de la planchada retumbó una vez más, llenando el aire con un escalofrío. «Puedes enfrentarte a la verdad, pero aún tienes que descubrir a qué estás dispuesta a renunciar. La oscuridad tiene un precio, ¿lo estás dispuesta a pagar?». Claudia se detuvo. La literalidad de la pregunta empezó a desvanecerse en su mente. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar para liberar a Carlos? Y a quien más arrastraría con ella hacia la oscuridad, el eco de su propia agonía resonaba en cada rincón. ¿Estaba lista para desenterrar todo lo que había querido olvidar? Frenética, Claudia contempló el pasillo que se extendía ante ella, lleno de sombras y susurros. El tiempo se evaporaba, y su elección la esperaba, tensa como un hilo irrompible entre la vida y la muerte. ¿Se atrevería a cruzar el umbral? El estruendo resonó nuevamente, un rugido gutural que se llevó consigo el aliento de Claudia. Las luces parpadeaban, luchando contra la inminente oscuridad, mientras sus pies permanecían pegados al suelo. Sintió que la presión del aire la oprimía. «Carlos», susurró,
pero la palabra se perdió en el abismo que la rodeaba. De repente, un grito desgarrador quebró la melodía del silencio. Provenía del fondo del pasillo, donde la luz casi había desaparecido por completo. Una mezcla de terror y determinación la empujó a avanzar, desafiando el frío que le recorría la espalda. Debo encontrarlo, se repetía, como un mantra que la mantenía enfocada. La planchada no había desaparecido. Se alzaba en la oscuridad, esbozando una risa burlona que pareció reverberar en las paredes. ¿Te adentras en el abismo con la esperanza de salir igual? ¿Eres tan ingenua, Claudia? Su voz flotaba como un eco de lo que una vez fue esperanza. ¿Ingenua? No, estoy decidida, replicó Claudia, con más coraje del que sentía. La figura blanca la observaba, y en su mirada había algo más que burla, había un reconocimiento. Las sombras que antes parecían distantes ahora comenzaron a retorcerse, tomando formas humanas. Claudia sintió un escalofrío helado. Eran los rostros de aquellos que habían sufrido en ese lugar, una galería de almas perdidas que clamaban por liberación. Entre ellos, reconoció a su hermana, atrapada en una mueca de dolor eterno. No, gritó Claudia. No puedes tenerla. Las palabras salieron disparadas como balas, desesperadas por atravesar la oscuridad. Pero la planchada sonrió, con una expresión que mezclaba compasión y malicia. ¿De verdad crees que puedes rescatarla sin enfrentar tu propio pasado? Cada secreto que guardas es un adorno de su prisión, decía la figura, mientras las sombras pulsaban y los gritos se intensificaban. Claudia cerró los ojos por un momento, recordando ese día en el que su hermana desapareció. La culpa la había consumido desde entonces, convirtiéndose en una parte de ella misma. Pero ahora, con cada latido de su corazón, sentía que esa culpa podría ser su salvación. No voy a dejar que te la lleves. No más, declaró, haciendo que su voz resonara con claridad en medio del caos. Sin previo aviso, la oscuridad pareció cobrar vida, envolviéndola en un torbellino de recuerdos y emociones reprimidas, la risa de su hermana, el abrazo cálido, el día en que se separaron, y el grito desgarrador cuando se dio cuenta de que no podría salvarla. Todo la ahogaba, y en medio de esa tormenta interna, se sintió atrapada. Solo entonces comprendió que no estaba sola. Carlos, su voz perdida, se unía a ella, arrastrando su energía con la esperanza de liberarse de aquel lugar. Claudia, ayúdame, resonaba su llamado, más fuerte que el de las sombras. La planchada, sabiendo que la lucha se tornaba en su contra, dio un paso hacia adelante, su rostro distorsionándose en un horror manifiesto. No puedes hacer esto. ¿Te atreverías a liberarlo sabiendo que tu propia vida podría estar en juego? Con un suspiro profundo, Claudia tomó una decisión. Lo haré. No dejaré que más almas sufran en este lugar. No dejaré que el miedo controle mi vida. Abrió los ojos, miró a la planchada y sintió que una onda de energía brotaba desde lo más profundo de su ser. Las luces comenzaron a brillar con fuerza, y la oscuridad se retiraba como un mal recuerdo. Todo a su alrededor vibraba, presagiando una liberación, pero justo en ese instante, una sombra más oscura que las demás se lanzó hacia ella. La sensación de peligro se hizo latente, y un alarido llenó el aire. Claudia sintió como el pánico trataba de atraparla. ¿Te atreverás a enfrentar la verdad? Susurró la planchada. Esta es la prueba. ¿Estás lista para pagar el precio? Un desafío se cernía en el aire, pesado. Claudia sintió su pulso acelerado. Había cruzado el umbral, pero lo que vendría podría sepultarla, no solo a ella, sino a todos aquellos que había jurado salvar. Con el oscuro eco de la risa resonando en su mente, Claudia se preparó para lo que vendría. El precio de la verdad se acercaba, y el sacrificio podría ser mayor de lo que había imaginado. ¿Sería capaz de enfrentarlo o caería en las garras de la oscuridad? La respuesta estaba a punto de revelarse en la siguiente esquina del horror. Claudia respiró hondo, sintiendo como el aire frío rasgaba su garganta. La sombra que se había lanzado hacia ella no era solo una manifestación de oscuridad, sentía el peso de un miedo antiguo, algo que la reconocía. Un eco de memorias olvidadas. Como un gato acechante, la figura se movía en la penumbra, su contorno apenas visible, pero esos ojos brillaban con una intensidad maligna.
Tu verdad. La planchada sonrió, como si disfrutara del espectáculo. Estamos aquí, Claudia. Listas para ver qué esconde tu corazón. ¿Vas a enfrentarlo o dejarás que te consuma? La angustia de Claudia se mezclaba con la adrenalina. Sabía que no solo se jugaba su vida, sino también la posibilidad de rescatar a su hermana y a Carlos. Se acordó de su madre, de la tristeza en sus ojos cuando habló de la desaparición de su hermana. Su corazón latía de desesperación y valor. No tengo miedo de lo que encuentre. Solo quiero salvarlos a todos, gritó, mientras sus manos se cerraban en puños. Las luces brillaron nuevamente, iluminando la sombra en su forma completa. Era una copia espeluznante de ella misma, una Claudia envuelta en un velo de tristeza y desolación. ¿Quién eres?, murmuró, el sonido de su propia voz le resultaba extraño, casi ajeno. Soy tu reflejo, querida. Todos tus errores, tus miedos, tus secretos. No puedes salvar a nadie sin enfrentarme primero, decía la sombra, acercándose lentamente, como si cada paso fuera una trampa más cerca de su inevitable final. Claudia cerró los ojos con fuerza, pero las imágenes la asaltaron. La última pelea con su hermana antes de que desapareciera, la indiferencia con la que había tratado sus problemas, los momentos en que eligió quedarse en el sofá en lugar de buscarla. Lo siento, susurró, sintiendo una lágrima resbalar por su mejilla. La culpa, pesada y viscosa, llenaba su ser. ¿Lo sientes? ¿De verdad? La planchada se burló, cubriendo el suelo con una lluvia de sombras que susurraban, cada frase una acusación, cada murmullo un recordatorio de su fracaso. No hay redención sin sacrificio, Claudia. Basta, gritó, abriendo los ojos con furia. Donde había estado la tristeza, ahora había determinación. Ella no podía quedárselo todo, no podía permitir que la culpa la tragara. Si debo enfrentarme a mí misma para salvarlos, lo haré. El eco de su voz resonó, y la oscuridad pareció temblar. La sombra se detuvo, como si la declaración la hubiera golpeado. ¿Te atreves a sacrificarte en el camino de tu propia verdad? Es un precio alto, y tal vez no puedas soportar el peso. Claudia sintió una ola de terror, pero también un destello de esperanza. Algo dentro de ella comenzó a brillar. No tengo nada que perder. Estoy lista. La figura oscura se lanzó hacia ella, un torbellino de dolor y sufrimiento. Las luces titilaron con intensidad, luchando contra el asalto envolvente. En ese momento, sintió que una fuerza desconocida la envolvía. La conexión con Carlos y su hermana vibraba con una energía palpable. Ayúdame, clamó él, y su voz pareció romper las cadenas que la ataban. No dejes que la oscuridad te consuma. En un instante, el aire se hizo pesado, y la sombra quedó atrapada en un vórtice de luz y oscuridad. Las voces de las almas perdidas crecían, formando un coro en la penumbra. Cada grito era una llamada a la lucha. Claudia enfrentó su reflejo con valor, recordando cada lágrima, cada momento perdido, y sintió como la ira y el amor se entremezclaban. No más, no puedo correr más. La sombra titubeó, como si el poder de su propia luz la estuviera debilitando. Claudia sonrió, un rayo de esperanza brotando en su interior. ¿Listo para liberar tus secretos? La planchada, hasta ese momento confiada, ahora parecía tambalear. El terreno bajo sus pies se temblaba, pero de repente, una risa más profunda gentilmente rugió detrás de ella. Otra presencia se alzó, una figura aún más siniestra que la planchada. Uno que prometía ser su peor pesadilla, algo que nunca había esperado. ¿Claudia, creías que sola podrías enfrentarlo todo? La nueva sombra se alzó, una forma aún más oscura que el miedo mismo, atrayendo todas las miradas. La risa resonó, cortando el aire como cuchillas. El terror real estaba aquí. ¿Qué haría ahora? Su decisión quedó suspendida en el aire, mientras la nueva oscuridad se acercaba. ¿Sería capaz de enfrentarlo todo una vez más, o finalmente caería ante el verdadero terror que había despertado? La respuesta se acercaba, y Claudia sintió que cada segundo contaba. La sombra más oscura se deslizó hacia Claudia, sedienta de su miedo. Sus ojos resplandecían con un brillo antinatural que la mantenía paralizada,
cada pulso de su corazón retumbaba como un tambor de guerra en su pecho. La planchada retrocedió apenas, como si la nueva figura invocara un terror aún más profundo. «Eres fuerte, Claudia», susurró con voz como un eco de pesadilla, pero la fortaleza no siempre mantiene a raya a las sombras. Los secretos oscuros tienen un costo. A medida que la figura se acercaba, Claudia sintió un frío helado apoderarse de sus extremidades. La oscuridad parecía extenderse, devorando la luz que lograba desafiarla. Intentó recordar la luz vibrante que había sentido, el vínculo con su hermanita y Carlos, pero la desesperación la envolvía como un manto pesado. «No puedo rendirme», murmulló, su voz temblando al borde de la incredulidad. Aún había algo en su interior que luchaba por salir. «Déjame en paz». La sombra se detuvo, sus ojos brillando, como si degustara su angustia. «¿Qué haces aquí, Claudia? Creí que habías venido a enfrentarte a tus propios demonios. Pero aquí estás, huyendo de la verdad». Claudia sintió un tirón en su pecho, una sensación que apelaba a las profundas cavernas de su memoria. Recordó a su madre, a su hermana, cada risa, cada lágrima. Aquel sentimiento de pérdida y culpa que la mantenía atada a su desgracia. «No estoy huyendo», gritó, uniendo sus manos en determinación. «Estoy luchando». La nueva sombra sonrió, cruel y sibilante. «Una lucha es más que solo palabras, niña. Demuestra tu valía, enfréntame realmente». Y, de repente, el aire estalló a su alrededor. Las luces chisporrotearon de nuevo, y el vórtice de oscuridad se desató con tal fuerza que Claudia cayó al suelo. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, como serpientes, acelerando la oscuridad en la que se encontraba atrapada. «Es suficiente», gritó, levantando la vista hacia las sombras. «Basta de jugar con mis miedos. Lo que más temo es perder a aquellos que amo». Las risas resonaron desde los rincones oscuros, pero Claudia no se dejaría llevar por el pánico. Se puso de pie, sintiendo el ardor del coraje surgiendo nuevamente. «Si hay un precio por enfrentar la verdad, que así sea». La planchada, sorprendida por su ardor renovado, retrocedió un poco, mientras la nueva sombra se lanzaba hacia ella con una ferocidad casi insaciable. Las figuras comenzaron a fusionarse, convirtiéndose en un caos de oscuridad y luces vacilantes. Todo parecía un laberinto de desesperación y ansiedad, cada rincón repleto de ojos que observaban. «Te desafío», gritó Claudia, levantando sus brazos. «Te enfrentaremos ahora. No tengo miedo de lo que pueda venir. Estoy lista para pagar el precio». La oscuridad se contorsionó, como si dudara. La planchada pareció perder su autocontrol. La risa que una vez había sido su esencia ahora se transformó en gritos desafiantes, llenos de rabia y frustración. Claudia sintió que su luz se intensificaba, resonando con cada desafío que lanzaba al aire. «Tus amenazas no me asustan», desafió con firmeza. «He perdido mucho, pero estoy ganando más de lo que jamás imaginé». En la siguiente fracción de segundo, las sombras se lanzaron hacia ella, un torbellino de dolor y angustia. Sin embargo, esta vez, Claudia no se mantuvo pasiva. Alzó la mirada y, en un instante de claridad, sintió como cada dolor de su pasado se convertía en un escudo. Una explosión de luz iluminó el entorno, la oscuridad se dispersó momentáneamente y los gritos decrecieron a murmullos. Pero en el fondo, supo que esto era solo el comienzo. Las risas resonaban, no como victorias, sino como ecos de advertencia. «¿De verdad crees que esto se ha resuelto?», la sombra susurró, su voz ahora envolvente y a la vez tentadora. «Hay más oscuridad en tu corazón de la que puedes imaginar. ¿Te atreves a seguir adelante?». Claudia se sintió estremecer ante la revelación de un futuro incierto. Más allá de la lucha, nuevas sombras se alzaban, dispuestas a desatar el terror que había estado guardando. La pregunta palpitaba en su mente con un eco aterrador: ¿qué tan lejos estás dispuesta a llegar para salvar a los que amas? El viento aullaba, susurrando secretos entre las sombras mientras Claudia se mantenía firme. Se aferraba a la luz que aún brillaba dentro de ella, pero a cada instante sentía que las sombras la devoraban lentamente. Las risas de la planchada reverberaban en su mente, desdibujando su valentía. Era un eco que contenía su propia desesperación.
¿Dónde está tu fuerza ahora, Claudia?, preguntó la sombra, burlona. ¿No te das cuenta de que nunca has estado realmente sola? Cada paso que das, cada decisión que tomas, es un eco de las decisiones de otros. Te han traído hasta aquí, y aún así, no puedes escapar de ellos. Recuerdos de su madre, los ojos de su hermanita, el rostro de Carlos, la invadieron. Se sentía abrumada por el dolor de su pasado, como si las sombras realmente hablasen desde lo más profundo de sus miedos. Silencio, gritó, su voz temblorosa. No necesito de tus palabras para saber lo que debo hacer. No me detendré. Sin embargo, las sombras se retorcieron a su alrededor, bailando como criaturas aladas. Se abalanzaban hacia ella, una maraña de penumbras y susurros que intentaban penetrar su mente. Un escalofrío recorrió su espalda, y sintió como el miedo la abrazaba, despojando su determinación. ¿No deseas saber la verdad sobre ellos? La verdad que oculta la luz que te guía, insistió la sombra, acercándose lentamente. Lo que amabas no se ha ido, permanece, pero de una forma más oscura. Ellos son parte de ti ahora, Claudia. Necesitas aceptar esa parte de ti para liberarte, y, tal vez, incluso reunir lo que has perdido. Con un esfuerzo sobrehumano, Claudia cerró los ojos, intentando recordar la calidez de su hermana, la risa de su madre. Pero en su lugar, visualizó la oscuridad devoradora que las había rodeado en sus últimos días. La violencia de la tragedia que estalló las unió en la muerte, y el abismo hacia el que ahora miraban no era más que el reflejo de su propia alma fracturada. Te tornas en lo que temes, añadió la planchada, ascendiendo hacia ella como un oscuro vórtice. Si deseas la verdad, tendrás que sacrificar lo que hay dentro de ti, ¿aceptarías convertirte en la sombra que tanto odias? Claudia se sintió como si el mundo estuviera girando a su alrededor. Un dilema siendo revelado, ¿aceptar la oscuridad para encontrar un camino hacia la verdad? ¿O continuar luchando, aferrándose a la luz mientras la oscuridad intentaba consumirla? Si el costo de salvarlos es convertirme en uno de ellos, entonces estoy dispuesta a arriesgarlo todo, pensó, pero la duda en su mente comenzaba a desgastarla. De repente, un grito rompió el silencio, resonando entre las sombras. Sus ojos se abrieron, y vio la figura de su hermanita, rodeada de oscuridad, como si fuese un faro perdido en la tormenta. Claudia, el eco de su voz temblorosa resonaba en los rincones más oscuros. Ayúdame, por favor. No, gritó Claudia, su corazón latiendo con fuerza. La imagen de su hermana batía como un tambor en su pecho, atravesando el velo de terror que la envolvía, mientras las sombras se retorcían y su entorno comenzaba a desvanecerse. Comprendió que su lucha era más que una batalla personal, era una batalla por el alma misma de su familia. Y ahora, enfrentar la verdad significaba tanto liberar a quienes amaba como enfrentarse a las sombras que ella misma había creado. Voy a encontrarte, prometió, dejando que la esperanza se transformara en un grito de guerra. Pero a cada palabra, la voz de la sombra se volvía más fuerte, burlándose de su determinación. El viaje apenas comienza, Claudia. Cada paso que tomes hacia tu verdad revelará más sombras. Y créeme, no todas vendrán de ti. Claudia sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Sabía que el final no estaba ni cerca, y la amenaza se cernía, cada vez más cercana. Hasta donde estás dispuesta a llegar, resonó la voz oscura, haciendo eco en sus pensamientos. El futuro era incierto, pero la determinación de Claudia ardía, a pesar de las sombras que la rodeaban. Y mientras se preparaba, el aire se llenó con un silbido ominoso. Nuevas sombras se alzaban a su alrededor, listas para desatar el próximo capítulo de su angustiosa lucha. Claudia respiró hondo, sintiendo que cada exhalación arrastraba un poco de la pesadez que la oprimía. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Caminó hacia adelante, decidida a enfrentar lo que fuera necesario. La planchada se alzaba ante ella, ya no como una figura de burla, sino como un espejo de todo lo que había temido. La oscuridad puede ser aterradora, pero también es un reflejo de tu verdad, Claudia, dijo la enfermera espectral, su voz resonando por los pasillos vacíos. ¿Estás lista para aceptar que no solo eres víctima en esta historia? Claudia sintió levantarse dentro de ella una fuerza que no había tenido antes. Soy más que una víctima.
Soy madre, soy amiga y estoy aquí para liberar a aquellos que han sufrido. No dejaré que me detengas. El eco de su grito se sintió como la explosión de un claro de luz en medio del abismo. La sombra de su hermana apareció brevemente entre las sombras, le guiñó con una mirada triste, lo que hizo que el corazón de Claudia se hiciera añicos. Claudia, por favor, resonó su voz, pero se desvaneció en el aire helado. Claudia necesitaba hacer algo, y ese algo era abandonar sus temores. Las luchas que había dejado enterradas volvían a amenazar con devorarla. Voy a enfrentar mi dolor, murmuró Claudia, sintiendo cómo las sombras comenzaban a hacer eco de sus propios miedos. Pero esta vez no se detendría ante ellos. Las imágenes de su hermana, su madre, incluso de Carlos, flotaban en su mente. No puedo permitir que más personas sufran. Tengo que liberar a mi hermana. Las luces comenzaron a parpadear erráticamente, y la atmósfera se volvió densa, como si pudiese desgarrar la carne. Con determinación renovada, Claudia se lanzó hacia adelante, hacia el epicentro de la oscuridad, donde las sombras palpitaban, como si esperaran su decisión. Estás equivocada, Claudia. La planchada la desafió mientras la oscuridad parecía querer tragarse su grito. No puedes robar la luz de otro sin consumir también su sombra. ¿Estás dispuesta a perderte en el proceso? Siempre he vivido en el miedo, afirmó ella, el sentimiento brotando, pero ya no más. Estoy lista para enfrentar mis elecciones y sus consecuencias. Y en ese instante, una ola de luz empezó a emanar de su interior, chorreando como un torrente. Las sombras recurrieron a su alrededor, pero el destello de la verdad que emergía de su corazón comenzó a disiparlas una a una. La planchada chilló, un sonido que resonó con la desesperación de muchas almas atrapadas. No puedes huir de lo que eres. Eres parte de este dolor. Gritó, mientras Claudia seguía adelante, dejando que su luz se expandiera, buscando cada rincón oscuro de aquel lugar. No me detendré hasta liberar a cada alma que ha sido atrapada aquí. Con cada palabra, el espacio a su alrededor tembló. Las luces brillaban más intensamente, y las sombras eran cada vez más débiles. Con un constante pulso de luz, Claudia logró romper las ataduras que la mantenían a ella y a todos los demás en ese ciclo interminable de miedo. Finalmente, llegó al centro del caos, donde la imagen de su hermana y la figura de Carlos estaban atrapadas. No más. Claudia exclamó, sintiendo que la verdad brotaba de su interior con una fuerza imparable. Eres mis recuerdos, mi fuerza y también mis miedos. No dejaré que me controlen más. Con un gesto decidido, abrazó sus recuerdos, uno a uno, sin repulsión ni miedo. Enfocándose, sintiendo cómo la luz sanadora comenzaba a llenar el lugar. Los gritos de las almas perdidas se volvieron melodía, mientras las sombras de las enfermeras y las figuras que la habían atormentado se desvanecían en el aire. La planchada miraba en horror, pero Claudia solo sentía compasión por ella, atrapada en su propia paradoja. No eres solo maldad. Puedes encontrar tu luz también, le dijo, y en respuesta, la sombra pareció titubear, confundida, como si finalmente hubiera visto la posibilidad de redención. Un último grito resonó en el aire, un clamor de liberación que estalló al unísono con la luz que ahora llenaba cada rincón. Carlos y su hermana se disolvieron en la luz, hasta que, en un instante que pareció una eternidad, Claudia se encontró de pie en la entrada del hospital, sus ojos brillando con lágrimas de alivio. Inmensa gratitud en su corazón. Lo logré, susurró, sintiendo como todos y cada uno de esos recuerdos dolorosos 80 se desvanecían en el aire, transformándose en esperanza. Las luces parpadeaban suavemente, ahora sin el miedo que antes las había rodeado. Claudia dio un paso atrás, mirando el edificio al que había dedicado tanto tiempo, pero de una manera completamente nueva. Pragmatismo y ternura llenaban su ser. Regresaría al mundo fuera de esas puertas, a su vida como madre, y ahora estaría lista para abrazar todo por lo que había luchado. Aquella experiencia la había cambiado profundamente. Claudia sabía que las sombras siempre estarían ahí, pero ella ahora tenía la fuerza para iluminarlas. Gracias, murmuró al viento, sintiéndose libre por fin, mientras se marchaba, dejando atrás lo que una vez había sido su prisión, y así, con esa última imagen grabada en su mente, Claudia salió hacia el mundo, con cada paso empoderada por el amor y por la esperanza renovada.
La noche despejada sonreía a su alrededor, como un nuevo amanecer. Este es el final de una historia, pero la vida sigue. Claudia ahora podía afrontar cualquier cosa que el destino le deparara. Es hora de ser parte de algo más grande que uno mismo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.